contaminación, y no solamente la contaminación de los ecosistemas, sino la contaminación constante de los corazones de los seres humanos. Esta reflexión me hace preguntarme entonces, ¿y cómo salvaremos el mundo después de su destrucción? En el 2013 la vida me dio la oportunidad de participar como presentador de un programa de televisión que pretendía recorrer los 125 municipios del departamento de Antioquia. Recuerdo muy bien como si fuera ayer cuando don Hernando Antonio, un campesino de una vereda de Alejandría, Antioquia, al momento en que empezamos a grabar el programa, no despegaba su mirada del piso. Y lo primero que me pregunté fue, ¿qué pasa? Siento que sentía que tenía miedo, sentía que tenía temor de comunicarse conmigo y me veía muy lejano por ser de la ciudad. Pensé que con el tiempo de la grabación, don Humberto iba, digamos, a tomar más familiaridad con el programa y conmigo como presentador o como conductor. Sin embargo, tuvimos que parar el programa y me tocó sentarme a hablar con él, a conocerlo un poco más. Su mirada seguía después de la conversación un poco al piso, pero ya se daba la oportunidad de mirarme. Un productor del campo, un señor que nació y vive en el campo y trabaja para el campo, para asegurar la comida que nosotros necesitamos diariamente. Y es un productor de frijol. El tiempo fue pasando en el programa y se fue familiarizando mucho más conmigo. Tuve la oportunidad de que don Hernando Antonio me enseñara a cómo desvainar, que es quitar el frijol de las vainitas en donde vienen por ser leguminosas. Aprender de él que existen formas tradicionales aprendidas por el tiempo de quitarle los frijoles a una vaina y que se pueden considerar ancestrales y básicas, como fue el uso de un palo, como ustedes ven ahí. Y a partir de esa herramienta que fue un palo, el resultado fue este. Después de media hora de desvainar manualmente con un palo que encontramos en el suelo, obtuvimos 1 kilo de frijol. Y don Hernando Antonio, ese señor que al principio no quería mirarme a los ojos, no quería mirar a la cámara porque sentía quizás pena, quizás temor, me veía muy distante, terminó el programa con esta sonrisa, en donde al final del programa lo pudimos certificar como un verdadero maestro de campo. Con esto quiero comenzar desde el punto de vista del contexto, en hacer un llamado y un reconocimiento, un llamado al gobierno y un reconocimiento a ellos, que son los que día a día trabajan, se preocupan para que esa tierra produzca lo que nosotros como seres humanos consumimos, alimento. Ahora bien, entonces me pregunto, ¿de qué depende la productividad del sector ganadero? ¿O de qué depende la productividad del campo? ¿De qué depende la productividad del sector agrícola? Para resolver esta pregunta, me llevé quizás unas cuantas horas para hacer este análisis que a continuación les presento. Preguntémonos entonces si la productividad ganadera de un país depende en el área total del mismo. Y para eso tomé el ejemplo de varios países de forma aleatoria y también de algunos vecinos, incluyéndonos a nosotros, los colombianos, de algunos vecinos nuestros suramericanos y de algunas potencias económicas mundiales. En este gráfico está representado el área
total de cada uno de los países allí concebidos en kilómetros cuadrados y en millones de kilómetros cuadrados. Es así entonces como vemos que Colombia tiene 1.1 millones de kilómetros cuadrados, que si lo comparamos con los Estados Unidos, cuenta con 9.8 millones de kilómetros cuadrados, o si lo comparamos con Argentina, 2.7 millones de kilómetros cuadrados. Para concluir, pues podemos compararnos con las grandes potencias o quizás con países muy pequeños como Uruguay. Si nos comparamos con las grandes potencias, decimos que Estados Unidos y China es 9 veces más grande que Colombia. Pero cuando nos comparamos con Uruguay, un país que representa esta franja casi imperceptible a los ojos, 176.000 kilómetros cuadrados, lo que quizá represente que Colombia puede ser unos 8, 9, 10 veces más grande. Ahora, ¿será entonces del total área disponible para producir alimento que dependa el éxito de un país en el sector agropecuario? ¿O será quizás dependiente del número de habitantes? Pues cuando nos comparamos con países y sus números de habitantes, nos damos cuenta que India y China, con 1.3 y 1.4 billones de habitantes respectivamente, y Uruguay con 3.5 millones y Colombia con 50 millones de habitantes, concluimos entonces que China e India tiene 28 veces más la población de Colombia. Ahora, el inventario ganadero es importante, pero no porque tengamos más vaca podemos comer más. No porque acumulemos riqueza en animales vamos a superar la pobreza de un país. Y es aquí como podemos observar cómo Colombia, con aproximadamente 28 millones de cabezas de ganado, no está tan mal si es que nos vamos a comparar con países, por ejemplo, como Uruguay, quizás Estados Unidos, donde la diferencia no es sino 3.3 veces más ganado. Pero recordemos que Estados Unidos es 9 veces más grande que Colombia. Entonces, ¿será esto un garante de que entre más ganado, más carne podremos darle a nuestros pobladores? Quiero preguntarme entonces, ¿qué pasaría si nos dividiéramos todo el inventario ganadero que existe en cada uno de los países anteriormente mencionados y a cada poblador le entregáramos lo que le corresponde, es decir, dividir el número de inventario total dividido el número de la población total? Y así lo hicimos todos. Veíamos cómo China, con esa área increíble, al igual que Estados Unidos de terreno, con ese potencial de terreno de productividad, nos deslumbraba. Veíamos cómo el inventario ganadero de China, de Brasil, nos deslumbraba. Sin embargo, no todo en la vida es el más grande, es el más poderoso. Aquí nos damos cuenta que cuando dividimos el total inventario ganadero por el número total de pobladores, Uruguay tiene 7 veces más repartición que Colombia. Quiere decir que a cada uruguayo le correspondería 3.4 cabezas de ganado versus en Colombia 0.5, Argentina 1.2, Brasil 0.9, Estados Unidos con una potencia económica extraordinaria, al igual que China, 0.2 y una China con 0.06 cabezas por habitante. ¿Qué podemos concluir aquí? Sí, los argentinos y los uruguayos tienen una potencialidad de consumo per cápita que puede superar por año los 58 kilogramos, mientras que los colombianos no consumimos más allá de 19 kilos por año.
Eso quiere decir que los uruguayos y los argentinos, necesariamente no teniendo el país más grande ni el más poblado, pueden ser más productivos que nuestro país, que inclusive puede tener quizás un poco más de potencial ganadero. Ahora, para terminar este análisis, cuando hacemos el análisis de cabezas por millón, por cada millón de kilómetros cuadrados, es decir, recuerden que Colombia tiene 1.1 millón de kilómetros cuadrados, pero todo su inventario ganadero, o casi todo, porque tiene 24 millones, lo tiene por cada millón de kilómetros cuadrados. Esto nos permite analizar qué tan repartido está el ganado o concentrado. Su llamada está siendo transferida en un país. Entonces nos damos cuenta cómo, aunque Uruguay no tiene 68 millones de cabezas de ganado, porque apenas, entre comillas, apenas tiene 12, si tuviera la oportunidad de tener la misma área o de tener al menos 1 millón de kilómetros cuadrados, en ese podría albergar 68 millones de cabezas. Entonces, esto nos permite concluir que el chiquito puede ser mucho más productivo que el grande. Ahora bien, cuando hablamos del censo de Colombia, ya lo mencionamos, ese censo de 28.245.000 animales está repartido en 655.661 predios. Vemos cómo Antioquia ocupa el lugar número 1, no solamente en la producción de ganado, sino también en la producción porcícola. Vemos también cómo la agricultura, la ganadería y la caza en Colombia representa un 6.8 del Producto Interno Bruto. Y vemos cómo en Colombia la mayoría de producción ganadera está representada con el propósito cárnico, con el 50%, con el propósito doble propósito, con un 26%, con el propósito leche, con un 15%. Ahora viene, y con el patrocinio del profesor Dursun Barrios y su magnífica presentación en este evento, tenemos que decir que el sector agropecuario representa el 1.6% del Producto Interno Bruto Nacional, que eso no es nada. Y que si bien cierto, representa casi el 50% del Producto Interno Bruto pecuario, tenemos un potencial de crecimiento extraordinario que tiene que ser avalado con nuevas políticas agrarias y con un gobierno que dignifique el campo. Aunque esto es del anterior gobierno, no debemos desconocer que la ganadería emplea gente y es un sector importante para la generación de empleo. Aquí estamos viendo, visualizando cómo la producción lechera genera por cada 100 animales 8 empleos directos, la ceba de carne 2.5, el doble propósito 6 y la cría 2.4. Ahora bien, ¿cómo saber si somos grandes o pequeños? Esa es una directriz del Ministerio de Agricultura que esté en tránsito. Cuando hablamos de bovinos, los pequeños productores son aquellos que tengan o cuenten con 1 o 50 cabezas. Y nos vamos entonces a centrar en hablar un poco sobre estas respuestas fisiológicas de la ganadería tropical ante factores estresantes y cómo podemos hacer una convergencia con lo que sería el bienestar animal, aunque no es el eje principal de esta charla. Para eso entonces tomaré como temática básica el libro que tuvimos la oportunidad de publicar con un grupo magnífico de docentes y profesores, y específicamente en el capítulo 6, el capítulo de bienestar animal y cómo el bienestar afecta la reproducción de la vaca, en donde tuve la oportunidad de trabajar con el profesor Ariel Marcel Tarazona de la Universidad Nacional Medellín, que no solamente ve los animales como un zootecnista, ni ve los animales como un profesional de las ciencias animales. El profesor Ariel, que no sé si estará conectado o no, pero le enviaré un saludo por lo que ha representado en
en mi formación, es una persona que ha enseñado y me ha enseñado a ver más allá de los ojos de un veterinario, es ver los animales con los ojos de un ser humano. Y con ellos entonces, con este magnífico grupo, tuvimos la oportunidad de escribir este libro que sin saber, la gente lo fue acogiendo de una manera magnífica. Y como dice el capítulo 6 de este libro, el objetivo de esta charla será aprender cómo la nutrición, la salud, el confort térmico y otros factores pueden afectar la reproducción de la vaca. Y también vamos a encontrar algún tópico clave que es el bienestar animal como herramienta para mejorar los parámetros productivos y reproductivos. Este tema de bienestar animal, yo no soy experto, pero cuando uno se pone a buscar sobre bienestar animal, se da cuenta que cada vez más se suman fuerzas gubernamentales, académicas, individuales, organizaciones con ánimo y sin ánimo de lucro, a favorecer, a proteger y a fomentar lo que es el bienestar animal y la protección de nuestros animales. Pero es ahí cuando yo pregunto, ¿y quién piensa en el bienestar de nuestros productores? Aquel Hernando Antonio, cuando en el 2013 lo entrevistaba y su herramienta para el desvaine era simplemente un palo. Evidencia digna y fidedigna de que nuestro campo carece de tecnología y carece de políticas agrarias que dignifiquen la labor de nuestros campesinos. Por eso cuando hablamos de bienestar, pues sí, las 5 libertades aparecen como el primer resultado en un Google búsqueda. Pero bienestar animal no es solo hablar de las 5 libertades. Bienestar animal no es solo hablar de que los animales estén libres de hambre, de sed, de incomodidades, de dolor, de enfermedades, que puedan expresar ese comportamiento normal, que estén libres de miedo. Bienestar animal debe ser la combinación perfecta de las buenas prácticas ganaderas enfocadas al bienestar del productor, al bienestar del campesino y finalmente, y no menos importante, al bienestar de los animales. Por eso cuando hablamos de estrés, definitivamente tenemos que recordar a Hans Selye. Este señor nace en 1907 en Austria, Viena, nominado a más de 3, 4, 5 ocasiones a premio Nobel. Y en 1936 definió el estrés como una respuesta inespecífica del cuerpo ante cualquier demanda al cambio. Y a partir de sus investigaciones y de sus observaciones, dentro de sus múltiples publicaciones, este señor trabajó con más de 15,000 animales de laboratorio, publicó más de 1,700 libros, artículos, tiene más de 35 libros publicados, tuvo más de 40 estudiantes de doctorados trabajando para él. Este señor se muda en 1929 a los Estados Unidos a hacer su doctorado en la Universidad de Johns Hopkins, que es la misma universidad encargada desde que la pandemia del COVID-19 empezó de tabular los datos exactos de cada uno de los rincones del mundo, reportándolos. Y después se mudó para Canadá y su frustración o una de sus frustraciones fue el inglés. Aunque vivió en Canadá y en Estados Unidos, decía él que nunca pudo perfeccionar su inglés. Muere en 1982 y a partir de las observaciones pudo hacer durante su carrera observatoria en múltiples hospitales, él decía que el estrés era una señal común para todas las enfermedades. Y este término de estrés, decía él, que salió simplemente o surgió a partir de observar. De ahí la importancia de la observación. Interesante cuando decía que la ausencia del estrés es la muerte. Cuando decía que el estrés juega un papel importantísimo en cualquier enfermedad, perdón. O cuando decía que el estrés es la sal de la vida, que sin estrés no hay vida.
cuando decía que cualquier enfermedad es causal de un incremento de demanda metabólica. No menos importante cuando decía que usted tiene que estar estresado si quiere que la vida suya valga la pena. Y bueno, este término estrés sale en una de sus primeras publicaciones en una familia de revistas Nature, que es una familia de revistas muy importante a nivel mundial. Y él, en sus observaciones múltiples que hacía, se daba cuenta que los individuos en los hospitales se desgastaban con las enfermedades y posteriormente morían. Y entonces, dentro de una de sus publicaciones más importantes, en vez de escribir strain, que es desgaste en inglés, escribió estrés. Sus compañeros, después de que vieron el artículo publicado, lo felicitaron. Doctor, lo felicitamos. Ese término describe perfectamente lo que usted conoce o nos ha descrito como lo que es estrés. Se pone a revisar y se da cuenta que es un error de escritura por su inglés, que decía él que era pobre. Y en vez de decir strain, dice estrés. Y a partir de hoy es lo que nosotros conocemos como el estrés. El único momento en donde le encontramos sentido a la vida es estresarnos. Y para estresarnos necesitamos un factor endógeno o exógeno. Ese factor exógeno o endógeno considerado como factor estresante nos puede cambiar la vida para bien o para mal, porque a partir de ellos podemos adaptarnos. Y como lo decimos en uno de nuestros artículos, esa adaptación que primordialmente es fisiológica nos permite realizar cambios en nuestros mecanismos corporales, que nada tienen que ver con el cambio de la expresión génica, porque esa sería la adaptación genética, pero la adaptación fisiológica nos permite responder a esos agentes internos y externos. Así entonces, como Seyle describe que el síndrome de adaptación generada al estrés tiene tres fases. Fase de alerta, resistencia y agotamiento. El individuo detecta quién lo está estresando, cuál es el factor estresante, se resiste, activa mecanismos fisiológicos para generar adaptación, se agota y la fase final o agotamiento puede. Cuando analizamos los agentes potencialmente estresores en la ganadería, nos tenemos que detener acá y decir, existen diversos factores físicos, locativos y ambientales. Si bien es cierto, si sabemos que el ambiente es todo lo que rodea a un individuo, desde el punto de vista de la definición abiótico y biótico, yo me tomé el atrevimiento de dividir este ambiente en el ambiente climático y en el ambiente locativo. Entonces, cuando hablamos de qué puede estresar a una vaca, es importante recordar que la puede estresar una sobreoferta o una subalimentación, la digestibilidad, la palatabilidad del alimento, la estabulación, los potreros, los bretes, el transporte. Factores ambientales, encontramos la temperatura, la humedad relativa, la pluviosidad, la radioactividad, la radiación. Factores socioemocionales, el orden jerárquico, la edad, destetes, cambios de lotes, relación humano-animal. Y factores químicos y biológicos como los pesticidas, insecticidas, parásitos, bacterias, virus, etc. Ahora bien, los efectos fisiológicos como respuesta a factores estresores entonces deben dividirse en dos y serán dependiendo del tipo de estrés, porque el estrés tiene una subdivisión. Y decimos que existen dos tipos de estrés. El euestrés, también conocido como estrés positivo, que es un estrés moderado que da como resultado una experiencia benéfica. Y el estrés extremo que causa una respuesta fisiológica extrema y que puede conllevar a la muerte. Dentro de los efectos fisiológicos como la respuesta a factores estresantes, es bien sabido que las buenas prácticas de manejo influyen directamente sobre la cantidad y la cantidad de los productos. Hombre, un pobre bienestar en cualquiera de las etapas productivas en la ganadería
ya sea desde el nacimiento, crecimiento, ceba, o estamos hablando en una ganadería especializada de leche, en cualquiera de las etapas, incrementaría o incrementará las pérdidas económicas. Por eso el llamado de no solamente seguir las buenas prácticas de manejo, las buenas prácticas ganaderas que incluyen el bienestar animal, sino también empezar a fomentar una relación socioemocional con nuestros animales. Y es que cuando no aplicamos una normatividad de bienestar animal, aumentamos la probabilidad de presentación de enfermedades, se disminuye el consumo de agua y de alimentos, los animales son más propensos a lesiones osteomusculares, son más propensos a desórdenes metabólicos y encontramos efectos negativos sobre la reproducción. Por eso las prácticas de bienestar animal definitivamente no solo pueden mejorar la eficiencia reproductiva, sino también impactar de forma directa la competitividad y la sostenibilidad de la ganadería. Y recordamos entonces que Seyle fue el primero en 1936 en describir este eje, que es el eje fisiológico del estrés, el sistema nervioso central en donde encontramos el hipotálamo, la hipófisis, específicamente la hipófisis y la glándula adrenal, que en humanos la conocemos como la suprarrenal por su ubicación anatómica. Y esa capacidad que tiene esa glándula adrenal de producir cortisol, hormona considerada la hormona del estrés crónico. Y cuando hablamos de cómo un animal, en el caso de cómo una vaca, direcciona fundamentalmente o principalmente la energía en el estrés, pues lo que estamos haciendo es evitando que un animal estresado nos pueda producir. Entonces yo les quiero comentar que un animal no estresado normalmente tiene energía suficiente para mantener su temperatura corporal. Recuerden que las vacas son animales homeotérmicos, es decir, que pueden controlar su propia temperatura. Ellos invierten energía en reproducirse, invierten energía en producir, ya sea leche, carne o los dos. Invierten energía en procesos catabólicos como el almacenamiento del glucógeno hepático, muscular, síntesis de proteína y ácidos grasos que nos permitirá tener un producto cárnico y lácteo de alta calidad. Invierten energía en socializar. Son animales altamente sociables, pero no los hemos sabido manejar durante los últimos 150 o quizás 200 años. Y finalmente invierten energía en el mantenimiento metabólico. Ahora bien, ¿cuál es el panorama cuando un animal se estresa? Cuando un animal se estresa, cesa la reproducción. Siempre lo digo, nadie se muere porque no se reproduzca. No es una función vital reproducirse. Señora asistente, colega, señorita, señora, si usted muere virgen, era triste, pero no morirá por ser virgen. Entonces, cuando los individuos se estresan, cesa la reproducción, cesa la producción, cesa el crecimiento, se alteran los mecanismos metabólicos, cesa la socialización. Y solamente entonces terminamos con el mantenimiento de la temperatura corporal y el mantenimiento metabólico, hasta que el estrés crónico termine finalizando el animal, es decir, termine lo llevando hacia la fase de agotamiento y muerte. En este gráfico, en donde esto está muy estudiado en algunas especies, podemos ver porcentualmente en una mujer de aproximadamente 60 kilos que más del 50% de la energía se gasta en mantener este metabolismo basal. Y miren lo poco que se gasta o se invierte en reproducción. Miren lo importante que se gasta en termorregulación, crecimiento y actividad. Sin embargo, cuando comparamos animales que están, por ejemplo, en ecosistemas extremos como América, como es esta ratica que debe hibernar en el invierno por las condiciones extremas de temperaturas tan bajas, nos damos cuenta que esta rata o que este individuo tendrá que gastar mucho más energía en termorregulación. Y eso le pasa a la vaca. La vaca tiene la capacidad de
direccionar o de redireccionar sus prioridades metabólicas. Por eso, no sé si sabían, pero ustedes sabían que cualquier factor estresante hace que el animal gaste energía de más para poder contrarrestar este estrés. Esta energía que se pierde podría usarse en otros procesos fisiológicos como el crecimiento, la reproducción. Por eso el estrés puede retrasar el tiempo de inicio de pubertad de las novillas, en el caso solo de ganadería especializada de leches y de carne. Los factores físicos y locativos de ambiente son importantes. Y aquí en esta foto nos damos cuenta cómo la calidad de la pastura en esta foto refleja la calidad del animal. Y si volvemos y recordamos lo que aprendimos en la charla de genética, que ese fenotipo es igual a genotipo más medio ambiente, pues aquí está muy bien expresado. Como un medio ambiente con una buena calidad y cantidad de pastura se traduce en un buen fenotipo. Por el contrario, como pasturas más secas, de pronto por el tipo de suelos, o de pronto por el ambiente, por el exceso de sequía, la radioactividad, nos arroja como resultado una madre con una pobre condición, una baja condición corporal, pero orgullosamente levantando su cría. Es sin importar que se reduzcan sus propias reservas energéticas, sigue produciendo leche para garantizar que esa especie siga pisando el suelo de la tierra. Entonces, cuando la nutrición es insuficiente, los procesos fisiológicos relacionados con la reproducción se detienen. Por eso decimos que es muy probable y muy común que cuando haya una carencia de bienestar animal, las vacas entren en anestro debido a que los ciclos estrales se interrumpen. Que no produzcan ovocitos de buena calidad, porque es que el componente nutricional del plasma en la sangre, de la calidad del componente glucogénico en el hígado, de las reservas lipídicas en el tejido adiposo, muscular, proteicas, serán responsables finalmente de que todos esos nutrientes, sean buenos o malos, lleguen a todos los rincones del cuerpo. Y el folículo que contiene el ovocito no será la excepción. El embrión no será reconocido. Es que si no hay nutrición, no podemos darle la oportunidad a un embrión en el periodo preimplantario de que señalice, porque señalizar en un embrión temprano requiere energía. Por eso entonces, después de que no se pueda señalizar, podemos enfrentar lo que es una pérdida embrionaria temprana. A nivel de cigoto, estamos hablando de día 1. A nivel de mórula, quizás si estamos hablando de día 4 o quizás a un nivel de día 7, día 8, cuando estamos hablando de blastocisto. Y si disminuimos esa oferta alimenticia y la llevamos hacia un estrés crónico, donde aún el animal aumentando y activando mecanismos para regular la homeostasis no puede hacerlo, ocurrirán abortos. Y si por una obra de la naturaleza no ocurre, pues el ternero nacerá demasiado débil para poder soportar en este mundo. Nosotros tuvimos la oportunidad en un modelo in vitro de demostrar cuando le quitábamos o le suprimíamos arginina a células de trofoectodermo, nos dábamos cuenta que esas células de trofoectodermo sin arginina, que era el control, producían menos interferón tau, que recuerden ustedes que el interferón tau es la molécula de señalización embrionaria que se durante los días 7 al día 21 del periodo preimplantatorio en el bovino, homólogo en el humano de la gonadotropina coriónica humana, producida también por el trofoectodermo del embrión de la mujer, hormona que se detecta también entonces por unidades internacionales a nivel de la orina. Y es ahí entonces donde podemos detectar si una mujer está o no en embarazo. En el caso de los ovinos y los ovinos, el embrión, en vez de producir gonadotropina coriónica humana, produce interferón tau. Y cuando yo tomaba esas células de trofoectodermo y les quitaba la arginina para estresarlas desde el punto de vista nutricional, ellas disminuían la producción de interferón tau. Pero cuando yo les restablecía
el aminoácido esencial, condicional, que es la arginina para hembras gestantes. Ustedes se pueden dar cuenta aquí cómo este slot lot nos está mostrando cómo esa productividad de interferón tau y secreción aumentaba. Ahora, ¿cómo podemos mitigar esto? Lo podemos hacer con la formación de bancos mixtos de forraje. Lo podemos hacer con quitar de nuestras mentes esos monocultivos, esos monopastos, diversificar nuestras praderas, acordarnos que antes de ser ganaderos debemos ser agricultores y volver a nuestras raíces y no pensar en la vaca necesariamente porque es la unidad funcional o la culpable de todo lo que pasa en la ganadería, porque ese es un grave error que los ganaderos hacen. La culpa es de la vaca. Y no necesariamente la culpa es de la vaca. Miremos cuáles son las condiciones en donde estamos teniendo nuestras producciones agropecuarias. Como les dije, formación de bancos mixtos de forraje, plantaciones de leguminosa que enriquezcan el suelo, silo, realizar el silaje es una buena alternativa. La preservación que nos enseñaron los antiguos egipcios. La posibilidad que tenemos de enificar. Y así podremos entonces nosotros disminuir el impacto nutricional. Y cuando hablamos de factores ambientales, pues no es un secreto que uno de los factores ambientales en la región Caribe es precisamente el clima adverso, temperaturas que superan temperaturas corporales en los animales, en donde es ahí en donde podemos ver esto que conocemos nosotros como el estrés calórico. Y el estrés calórico es el mayor enemigo para la ganadería tropical. Cuando hablo de la ganadería tropical me refiero a la ganadería tropical baja. Ese es el mayor enemigo que tenemos que controlar. Y no lo vamos a controlar siguiendo talando los árboles. No, hay que plantar más árboles. Vamos a controlar el estrés calórico siendo más conscientes del calentamiento global. Como les dije, vamos a controlar el estrés calórico, no solamente echándole la culpa a la vaca, sino al ambiente que la rodea. Por eso sabemos que cuando una vaca tiene estrés o un toro tiene estrés calórico, reduce la expresión del celo o del líbido, en el caso del macho o ambos. Y en el caso de la hembra, pues obviamente el número de folículos reclutados por cada oleada reducirán. Porque recuerden ustedes que el folículo no es más que esa casa donde está el ovocito, en donde cuando alcanza una formación terciaria o antral está llena de fluido. Y al igual que la vaca, con un 70% de agua como agua corporal total, es lo que hace falta para termorregular agua y la toma de donde sea. No le importa de donde sea. Porque ella no puede dejarse morir. Y por eso entonces el estrés calórico, además de que disminuye la expresión de la función reproductiva, disminuye la calidad de los ovocitos, contrarresta el efecto de las hormonas exógenas. Entonces no gastemos plata en protocolos de sincronización en épocas cuando nuestros animales no tienen que comer, no tienen que beber, porque todo lo que usted le coloque, todo lo que le coloque, el implante de progestina, el benzoato, la prostaglandina, el metabolismo va a absorber de manera regular. Alta el desarrollo del embrión, específicamente en el periodo preimplantatorio, aumentando las tasas de apoptosis temprana, reduce la producción de interferón tau. El estrés calórico provoca una redistribución del flujo sanguíneo, principalmente explicado por la vasoconstricción que debe existir concéntrica y la vasodilatación excéntrica o periférica. Aumentando el área de los capilares de piel, vamos a poder disipar más calor. Pero eso significa que cuando hacemos vasodilatación periférica estamos haciendo una vasoconstricción concéntrica tratando de evitar que el calor del ambiente me altere órganos internos, entre ellos el ovario y el sistema. El estrés calórico favorece la producción de prostaglandinas, que son hormonas enemigas principalmente en la reproducción, principalmente la prostaglandina F2 alfa, no todas. Y finalmente disminuye la respuesta inmune, lo que favorecerá que obviamente nuestros animales presenten mucho más enfermedad.
Por eso, señores ganaderos, asistentes, el agua es un componente vital para la vida. ¿Qué vamos a hacer llenos de oros en nuestro bolsillo? No vamos a tener una gota de agua para beber. Por eso protejamos los páramos de nuestro país. Protejamos las fuentes hídricas. Concienticemos a nuestros trabajadores, concienticemos a los trabajadores, concienticémonos nosotros como estudiantes de zootecnia, de veterinaria, de ingeniería, como profesionales del campo. Sin agua no hay vida. Y el agua es el primer objetivo bioquímico de la vaca enfrentada al estrés térmico. Las fuentes hídricas representan una oportunidad para el bienestar de las vacas, al igual que los árboles. La plantación de los árboles nos enriquecen los suelos, nos aumentan la fijación no solamente de nutrientes, sino el almacenamiento de agua en el subsuelo. El agua es clave para retroalimentar un fenómeno que conocemos como el estrés térmico. Hombre, y el sistema silvopastoril intensivo es una buena alternativa para esto. No solamente nos está impactando, nos está mejorando de manera directa lo que es el estrés calórico en nuestros animales, sino que nos sirve también como una buena estrategia nutricional, que muchos de estos árboles pueden ser consumidos por vacas. Me pregunto, ¿sabías que de pronto una forma sencilla y económica de mejorar el ambiente para los bovinos es mediante el uso de árboles? Y estos árboles están bien ubicados en los potreros, podrían mejorar esa función de termorregulación. No solamente, como les dije, ofrecen sombra, mantienen humedad. En algunos casos, estos árboles pueden ser alimentos. La nutrición es esencial para la reproducción. Además del balance que es tan importante nutricional de la energía, proteína, las vitaminas y los minerales, esos que vienen en el suelo, esos que vienen en las sales mineralizadas, son fundamentales para los procesos reproductivos de nuestras vacas. Aquí no me voy a detener, simplemente esto es un artículo que encontré y me permite demostrarles cada punto representa un individuo, cómo cada individuo responde de manera distinta a un estrés calórico. Aquí en este eje tenemos la tasa de sudoración versus la temperatura. Y des en cuenta que cada punto, miren estos puntos aislados, en donde haciendo una regresión o una correlación lineal y por estos AR o este R cuadrado de 0.4 y 0.03 nos dice que la imprecisión o la respuesta de cada individuo ante diferentes ambientes térmicos es tan diversa que no me permite a mi R cuadrado ideal, que es 0.99. Estamos muy alejados. Matemáticamente estamos viendo entonces que este R cuadrado es tan bajo y tan imperfecto, precisamente porque así de imperfectos son nuestros animales, porque responden de manera diversa al estrés térmico y calórico. Unos serán más susceptibles y morirán por ser más frágiles, y otros tendrán genes que permitan adaptación propia, ya sea por cruce o por otros mecanismos. Y aquí nos damos cuenta cómo a nivel celular también, al aumentar la temperatura de una célula en el control de 37 grados y colocándole una prostaglandina a un demostrado que tiene la importancia en los animales como respuesta. Nos damos cuenta cómo la respuesta mejora. Y aquí entonces también nos damos cuenta cómo el control, en donde en el control le aumentamos la temperatura de 37 a 42 grados sin prostaglandina 1 versus con prostaglandina 1, vemos cómo esta célula alveolar mamaria empieza a morir. Cuando hablamos de respuestas térmicas, y esto lo voy a pasar un poco rápido, las respuestas fisiológicas de un animal ante el estrés térmico principalmente son secreción y activación del sistema antidiurético,
Recuerden que la antidiurética es una hormona que se produce en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo, almacenada en la neurohipófisis de la vaca, y que tiene como función principal, como su nombre lo indica, evitar la diuresis. Es así entonces como un animal en el Caribe colombiano, en el trópico bajo colombiano, activará esta ruta para hacer retención de líquidos y mantener la presión arterial. Pero también, por otro lado, activará el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tratando de no morir por la hipovolemia de la deshidratación. Porque es que no solamente es cuidar las fuentes hídricas, es verificar que el agua que haya en los potreros tenga una temperatura adecuada para el consumo. Los animales no consumen agua caliente. Es una cosa tan básica como por lo menos verificar que los bebederos tengan un techo digno que evite el calentamiento del agua. Se bloquea entonces el eje TRH, TSH, T3, T4, que esto es básicamente el eje de la secreción de hormonas tiroideas, principalmente la T3, que es la lógicamente activa. ¿Y qué quiere decir esto para nuestros compañeros ganaderos? El estrés calórico me bloquea la secreción de hormonas tiroideas, y la secreción de hormonas tiroideas, principalmente la T3, es fundamental para el crecimiento del metabolismo de la vaca. Es decir, una vaca que esté en estrés térmico no me crece, no me produce, porque para producir necesitamos triiodotironina o T3. Y como vemos aquí, está en un saldo rojo que me bloquea. Y finalmente, pues obviamente se me va a activar el eje que Hansey le describió en 1936, y es la CRH, ACTH y cortisol. Ahora miren ustedes cómo una vaca estresada por hipertermia presenta un aumento de la temperatura corporal, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia respiratoria, un aumento del jadeo. Los animales, los bovinos, no son muy buenos jadeadores, a diferencia de los perros, que tienen un centro hipotalámico del jadeo bien desarrollado. Las vacas no son muy buenos para jadear, y jadean en casos extremos, como en el último tercio de la muerte del toro de Lidia, que es un buen ejemplo. Además de eso, la pérdida de agua, porque el animal está ganando energía térmica por varias estrategias. Una de ellas es la radiación directa, que es la radiación que ejerce el sol en el animal. Y ella ya está tratando de equilibrar esa pérdida de energía térmica por la evotranspiración, que es la pérdida de agua, de vapor de agua por las vías respiratorias que están altamente cargadas de agua. Y si no me cree, búsquese un vidrio, búsquese unas gafas, respire y dése cuenta la cantidad de agua que respira, que queda impregnada en el vidrio. Esa misma cantidad, o quizás 8 veces, 10 veces más, es la cantidad de agua por vapor o por respiración o evotranspiración que está perdiendo, no solamente en sudoración, sino en aumentar la frecuencia respiratoria a la vaca, deshidratándose aún más. Entonces, por eso es importante hablar del confort. El confort como criterio de bienestar animal se fundamenta en que todos los animales puedan permanecer en lugares cómodos, que les permita su normal descanso, su socialización. Esto es un problema común en las ganaderías. Cuando no tenemos un confort digno para los animales, ellos están más propensos a la laminitis, inflamación de las láminas de los cascos, y eso hace que haya un desorden, porque un animal con dolor no come, y si come, come muy poco. Por eso es importante en esta foto mirar cómo la sombra favorece la respuesta biológica reproductiva de este macho. Un macho Angus que en el verano, en un estado como el estado de Missouri, que podemos alcanzar temperaturas superiores a los 38, 40 grados, pues lo único que tiene es buscar una sombra para poder hacer reflejo de Fleming y poder adherirse a esas ferormonas que están secretando las hembras por esa función reproductiva. Y aquí lo vemos justamente en la sombra haciendo factores socioemocionales. Esto es una cosa importante que hay que empezar a tocar. Y los factores socioemocionales son claves en la ganadería, aunque ustedes no crean, y esto suene muy filosófico. Los animales
específicamente las vacas, debemos conocerlas, debemos entenderlas. No podemos hablar de bienestar animal cuando no conocemos una especie. Por eso el comportamiento debe estar asociado de una forma fundamental cuando hablamos de bienestar. Los bovinos son animales de manada, son gregarios, tienen jerarquías en los potreros. Y aunque ustedes no crean, crean traumas en los manejos cuando separamos lotes. Se crean traumas socioemocionales cuando se hacen destetes mal hechos. Se crean traumas socioemocionales cuando el trato del humano al ganado es errado. Se crean traumas socioemocionales cuando seguimos creyendo que por ser animales nos pueden transportar como quizás nos llevaba ese bus en el transporte público que le decíamos, usted cree que lleva animales, cree que lleva marranos, cree que lleva vacas, como si es que los marranos o los cerdos o las vacas merecieran un trato menos digno en el transporte. Por eso hablar de comportamientos filiativos y agonísticos son importantes. Los filiativos son aquellos comportamientos positivos y los agonísticos pues son negativos. Dentro de los filiativos encontramos lamerse, recostarse, topetearse suave, rascarse. Y dentro de los agonísticas pues, hombre, patear, empujar, embestir. Y yo ahí pregunto si el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Quién diablos corrompe una vaca para que se comporte de manera agresiva con el humano? Somos nosotros. Por esto, estas últimas pueden provocar no solamente pérdidas económicas, sino lesiones que generan esas pérdidas económicas, dolores crónicos, agudos. Queremos un ganado que cuando vamos al potrero nos mire fijamente, como siempre lo hacen. Tienen una inteligencia sorprendente, tienen una sensibilidad y una humildad que no se compara, sino con pocos animales del grupo de los mamíferos euterianos. Queremos animales tranquilos cuando vamos al potrero, que tengan un punto de fuga mínimo o nulo. Queremos animales que nos observen, pero que no nos miren como depredadores. Queremos animales sociables. Eso, el enriquecimiento con coespecíficos, que hace referencia a enriquecer el ambiente con animales de su propia especie, y el enriquecimiento humano debe ser el nuevo apunte hacia la revolución del comportamiento y el bienestar animal. Ya voy terminando. Esto fue un estudio donde se preguntaron qué hacen los terneros cuando no están echados. Y caracterizaron porcentualmente que cuando no están echados, el 8% de los terneros consumen leche, el 3% está consumiendo material o concentrado sólido, el 20% tiene un comportamiento oral no nutritivo, que es mamar, y muchos se han dado cuenta cuando uno va y le empiezan a mamar el dedo. El 2% tiene un comportamiento del grooming, que significa todo esto de acicalarse, autoacicalamiento o acicalar al vecino. Pero miren que el 67% los terneros están haciendo interacción social entre los grupos en los cuales nosotros los organizamos. Ojo con esto, 67% del tiempo invirtieron el tiempo en socializar. Son animales sociales. Este fue otro experimento en donde se colocaron terneros estabulados de manera individual y de a dos. Una vez nacieron, entonces los duplas y los individuales fueron implementados en el experimento. 2 semanas después empezaron las evaluaciones observacionales y 4 semanas después se hizo un test de comportamiento. Y al momento entonces de que se les incluyó objetos o enriquecimientos o factores enriquecedores ambientales que puede ser considerado, por ejemplo, no sé, un balón de fútbol
o un balón de fútbol que tenga adentro concentrado. Entonces se dieron cuenta, observando, que los animales que fueron al momento del nacimiento colocados con una pareja tenían menos interés de socializar con ese nuevo objeto, porque tenían más interés de socializar con su compañero. Que por el contrario, el ternero que estuvo solo, el único consuelo que le tocaba era socializar con ese objeto, quizás esa bola. También se dieron cuenta que los que fueron previamente estabulados en pareja tenían más capacidad de interacción social con terneros que no eran familiares para ellos que los terneros que fueron estabulados solos. Si promovemos el ser social, que es la vaca desde que nace, podríamos tener animales distintos. Podríamos decir finalmente la culpa no es de la vaca. Este es un ejemplo de un enriquecedor y hace referencia al estudio. Y aquí entonces vemos cómo los animales que estuvieron desde el nacimiento compartiendo con un compañero de su misma especie durante específicamente la semana quinta a la 10ª, consumieron más concentrado sólido, y ustedes saben que esto representa una importancia increíble para el desarrollo del rumen, empezar a demostrar a esos terneros recién nacidos que además de leche deben empezar a desarrollar esas papilas ruminales que les permitirá finalmente producir esos ácidos grasos volátiles para permanecer vivos. Por eso entonces cuando hablamos de factores químicos y biológicos debemos incluir algo muy importante, y es el sistema inmune, desparasitaciones, vacunas. Es muy importante ceñirse a las buenas prácticas ganaderas, que nos permita además tener esos planes de vacunación actualizados y que indirectamente estemos favoreciendo el bienestar animal. Cuando no tenemos las instalaciones adecuadas, generamos estrés, y ese estrés puede ser crónico y agudo. Inclusive muchas de esas instalaciones pueden lesionar los animales. Clavos en los embudos pueden lesionar los animales, pueden generar cojeras irrecuperables, pueden generar aumentos en los costos y en los gastos de veterinario. Entonces las instalaciones es muy importante, y para eso, para los factores biológicos, quizás las barreras rompeviento puedan jugar un papel importante. Los corredores ribereños, la calidad del agua. Aquí simplemente vemos, ya para ir finalizando, lo importante de las buenas prácticas ganaderas, mantener las instalaciones pecuarias en óptimas condiciones. Esas instalaciones pecuarias deben ser probadas científicamente para cómo los animales o los bovinos se comportan. Una alimentación que supla los requerimientos en cada uno de los estadios. No es lo mismo una vaca lactando, una vaca gestando, una vaca seca. Tenemos que tener el componente de sanidad animal y bioseguridad, como lo decía el profesor Diego en su extraordinaria conferencia. El uso de medicamentos veterinarios, saneamiento básico. El transporte es muy importante, señores. El transporte, cómo los transportamos, empezar a innovar. En Colombia no tenemos una reglamentación de leyes que nos capaciten las personas que transportan animales. Muchas veces esas personas no entienden que lo que llevan atrás, según ellos, es simplemente algo que no le da sed, no le da hambre, no siente. Y con nuestras vías terciarias y principales, que es un abandono total estatal, podemos tener transportes que superen, como así lo registran muchos estudios locales, más de 24 horas. Un ayuno fisiológicamente se considera aquel periodo por más de 6 horas en donde un individuo no consume alimento, en donde ya se activan rutas de estrés. Y muchas veces no nos preocupa sino el conductor, que coma, que duerma, y ellos que están atrás. El registro y la documentación será lo único que nos permitirá avanzar. El manejo de plagas integrales, almacenamiento de insumos agropecuarios, la trazabilidad, el bienestar animal y el personal. Esa capacitación del personal es supremamente importante. Por eso, no solamente la Organización Mundial de la Salud, sino también la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura hacen un llamado a todos los países a que implementen las buenas prácticas ganaderas y entre ello abarquen y tomen el bienestar animal.
Por eso en este artículo que les voy a presentar ya para terminar, encontramos muchos de los tipos de enriquecimientos que podemos incluir. Yo no voy a detallar en eso, al que esté interesado le envío el artículo, pero este artículo demuestra que existen muchas alternativas para enriquecer el ambiente o el ecosistema de nuestros animales. Y tenemos un ejemplo de cómo con algunos cepillos móviles o inmóviles que enriquecen el ambiente. Esto ha demostrado que tiene un gran impacto en la calidad y composición de leche, más sin embargo, en la parte de producción de carne no se ha encontrado ningún beneficio desde el punto de vista de la productividad. Y ya para terminar, quiero hacer este ejercicio. Les agradezco haber escuchado esta conferencia, que más que conferencia es un llamado de atención, y quiero terminar con esto. Dialogar, escuchar, observar, olfatear, mirar. Es construir la confianza. Hey, creo que seguiré viniendo más seguido. Creo que seguiré viniendo a verlas. Me interesa saber qué sienten, cómo lo sienten, qué les da miedo, por qué les da miedo. Me interesa saber por qué mueven la cola de la manera que lo hacen. Me interesa saber qué les incomoda. Hey, no tengas miedo. Soy diferente, pero quiero conocerte mucho más. Es una buena aproximación. Me gusta. Creo que olfatear es un buen comienzo. ¡Ja! No sabía que tenías una lengua tan larga y tan carrasposa. Pero creo que ahora que tengo saliva en mis manos, podrás saber que no te haré daño. Así que, ¿qué tal si comemos? No soy herbívoro, pero tomé estas hojas de un árbol y creo que huelen bien. Sí, ven. Ah, otra vez olfateando. Sabía que te iba a gustar. Ja, te lo dije. No te iba a hacer daño. ¿Y por qué no empezar desde cuando eres más pequeño? Muchas gracias, doctor Yasser, por esa participación y esa conferencia tan interesante, tan llena de conceptos novedosos, de ideas